Muy buenas tardes, compañeros y compañeras del curso Historia de la Teología. Voy a referirme brevemente a la monografía sobre Agustín. Eh, ya varias personas pudieron ver las evaluaciones y varias deben de volver a hacer la monografía. Es importante que lo hagan y que se proyecten a hacer la siguiente de Lutero, eh, o la época de Lutero. Eh, Vamos a ver, eh, el objetivo de la monografía era interrelacionar a Agustín como figura histórica, su pensamiento y su contexto. Entonces habían tres lecturas. Hans Kuhn, que era la lectura central porque tenía todos los elementos, digamos, ordenados y sistematizados que permiten entender varios de los problemas que tuvo Agustín en su momento. Con Peter Brown tenemos una visión parecida, pero historiográfica y mucho más crítica. Y con el texto de Hannam o Haman tenemos un elemento que es más, ¿cómo decirlo?, eh, colorido, ¿verdad? Se nos enseña un poco sobre la vida de este espacio o este territorio. Entonces, es importante señalar que en el caso de estas tres lecturas, el procedimiento a seguir, y esto lo digo de una vez para la monografía de Lutero o de la época de Lutero, el procedimiento a seguir es hacer las lecturas, resumirlas, ¿verdad? Tomar los puntos medulares. Eso significa hacer una lectura comprensiva, cuidadosa, leer con cuidado la lógica de cada autor y hacer un resumen de las ideas centrales de cada autor. En este sentido, es ahí donde la monografía empieza a tomar forma de una lectura analítica bien hecha de cada texto y luego de su comparación. Hay cosas que están en los tres, como las fechas de nacimiento de Agustín o de dónde era o todas esas cosas que son importantes solo en la medida en que se entiende que hay una diferencia muy grande entre África del Norte y el mundo latino. En la época de Agustín, el norte del Mediterráneo, sobre todo en el caso de Italia. Cartago, como ustedes pudieron ver si buscaron un mapita, está casi que a muy corta distancia de Sicilia. Y Sicilia es una isla grande que está a muy corta distancia de la punta de la bota de Italia, ¿verdad? Como se conoce a esa estructura. Eh, entonces, el tránsito entre Roma y Cartago era muy grande, es fácil de llegar, ¿verdad? A diferencia de Grecia y Egipto, que significa una distancia mucho mayor en un mar que tiene su temperamento, ¿verdad? No es un mar calmo, no se puede navegar durante todo el año, hay que esperar los momentos específicos donde se navega. Ahora, ¿por qué hago esta distinción? Porque recuerden que en Egipto reinó por 300 años un grupo básicamente heleno, ¿verdad? Los Ptolomeos. Y es el mismo, o es en nombre de Alexander, Ale, perdón, Alejandro el Grande,
que se nombra o se construye la ciudad de Alejandría, que es un pilar tanto para los pueblos de la casa de Israel como para el cristianismo incipiente en el siglo segundo. Ahí está el gran pensador Filón de Alejandría, que aporta una hermenéutica platónica o basada en la lógica platónica del Antiguo Testamento, de las tradiciones de la casa de Israel. Y posteriormente, en el siglo segundo, aparece Orígenes, que a la vez es un exégeta que hace un trabajo exegético amplio, pero también filosófico, en el sentido de aportar a la lectura de la Biblia la perspectiva helena, y especialmente la platónica, que es la que domina en ese campo, ¿verdad? En este sentido, hay una diferencia entre la influencia griega en Egipto y la influencia latina en este lado de Cartago, Argelia, Libia, etc. En todo caso, la importancia de esto tiene que ver con un hecho que parece que se omitió y que no se le dio suficiente seguimiento en el norte de África, que fueron las persecuciones, especialmente la última, la de Diocleciano, en donde esta comunidad cristiana del norte de África sufrió los embates de esa persecución y tuvieron que pagar con martirio, ¿verdad? Muchas personas de esa área. Por eso es que surge el donatismo. Es una respuesta visceral ¿cómo se llama? Al espíritu de una comunidad que lucha por ser fiel. No sé si se puede llamar eso herejía. Herejías le pusieron posteriormente. Bueno, herejía significa un grupo que se separa de otro. No necesariamente un grupo malo, ¿verdad? Pero sí hay una ruptura. En este sentido, es muy importante entender que los donatistas no están pidiendo algo raro ni extraño. Están diciendo básicamente que el pilar de la acción de la iglesia depende del compromiso de esa iglesia con una visión y una ética basada en la tradición del martirio. Es decir, hay que ser fiel y fiel hasta la muerte. Agustín no lo ve así. Aquí hay una mezcla que se va haciendo entre el control de los obispados, que eran varios, ¿verdad? Y el control político de las ciudades. Como ustedes pudieron leer posteriormente, tanto en Brown como en Haman, hay una fuerte transformación de las ciudades y especialmente la toma del concepto basílica, que es el lugar donde se asienta el rey, el basílicos, ¿verdad? Entonces, en las ciudades las ciudades quedaron marcadas de acuerdo a su capacidad económica por estas enormes basílicas. Pero esto pasa una vez que el cristianismo ya ganó la batalla contra los otros grupos. Y ahí es donde surge la connotación negativa de la herejía, del grupo que se separa. ¿Y qué es lo que hace que una herejía sea algo malo?
su cuestionamiento a la centralización del poder, no una cuestión teológica solamente. Es que la cuestión teológica es un problema que lleva al cuestionamiento de la autoridad. Y al cuestionar la autoridad, se cuestiona la unidad fundamental de la estructura política romana, latina. ¿Cómo se hace esto? Bueno, porque esencialmente, esencialmente la polis o urbs, como algunos pusieron, correcto, urbs es la noción latina, es un cosmos en sí misma, tiene una estructura, tiene una dinámica, tiene una jerarquía. Y esa jerarquía es cosmológica. Lo que quiero decir con esto es que la evidencia de los reyes y las autoridades es a la vez una evidencia de la presencia de lo trascendente en lo inmanente que es la ciudad, lo concreto. Entonces es muy interesante pensar en los costos que esto tiene para las personas que, que se oponen o que empiezan a construir grupos alternativos, que eso fue lo que pasó con los donatistas. Al final de cuentas, matar a los donatistas implicó dejar por sentado quién tiene el poder y el control de las ciudades. Cuando Agustín habla de la ciudad de Dios frente a la ciudad humana, y cuando este autor, Hanam, o estos autores, hablan de una perspectiva paulina, están absolutamente equivocados. Pablo no pensó de esa forma. Es, eso sí, la forma en que Agustín leyó a Pablo. Agustín lee a Pablo de muchas formas, pero en este caso lo que lee es estar bajo la espada de la autoridad que es impuesta por Dios. Y esa noción sí permite validar, ¿verdad? Esa es una relectura de Romanos 13, 1 al 7, y esa lectura que hace Agustín le permite validar la cosmología de las ciudades. Es decir, quien está en la punta de la pirámide es de una o de otra manera una especie de transparencia de lo sagrado. Es decir, no se puede tocar la autoridad. Ese va a ser uno de los argumentos también de Lutero. En este sentido, las relaciones históricas, las relaciones y las prácticas sociales tienen discursos que posibilitan que esas prácticas sociales se reproduzcan, estén vivas. Y estos discursos tienen que ver básicamente con la capacidad de sostener una cosmología específica. Es decir, la cosmología sería el orden del mundo. ¿Cómo se ordena el mundo? Nosotros ya no ocupamos una cosmología, porque las mentalidades actuales no las requieren. La cosmología requiere de mitos, grandes mitos, que establecen cómo se hicieron el cielo y la tierra, cómo se construyó la autoridad, cómo se construye el orden, las relaciones padres e hijos, etcétera, etcétera. Eso es una cosmología, es una visión comprensiva, por decirlo así, de toda la dinámica social y celestial, o cómo la dinámica social reproduce una dinámica celestial, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros hoy no tenemos eso. Sí tenemos mitologías. Obviamente hasta los más jugados tienen alguna. Pero lo importante aquí es que la posición de Agustín
sobre la organización del mundo implica necesariamente la sostenibilidad de la estructura imperial, de la estructura del emperador. ¿Verdad? Esto no es un juego. Aquí hay una amalgama que es contradictoria al Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento no tiene ni una idea de lo que dice San Agustín. Y aquí es donde nos separamos. El Nuevo Testamento mayormente es apocalíptico. Y lo apocalíptico significa que el mundo presente, la cosmología presente, ha quedado totalmente invalidada frente a los hijos e hijas de Dios que forman una comunidad. Esa comunidad no es exactamente la iglesia. Esa comunidad es una comunidad de Jesús, de seguidores y seguidoras de Jesús. Y eso es lo que tenemos en los evangelios. Ya Lucas empieza a trabajar para homologar de alguna manera esas comunidades al mundo de las ciudades, donde sobre todo las ciudades griegas de Asia Menor, que hoy es Turquía, y de Grecia misma, ¿verdad? Mientras que Pablo, que también visita esas ciudades que señala Lucas, es una persona que ha desvalidado, por decir algo, ha deslegitimado totalmente el poder de los poderosos del mundo. Y como dice Primera de Corintios 1, 17 o 20 en adelante, perdón, es que si los poderosos del mundo hubieran sabido quién era Jesús, no lo hubieran crucificado. Ese es el tema. Pero al crucificarlo, muestran cuál es el contenido de sus propias entrañas, y es la perversidad, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre cómo Pablo ve su mundo, cómo los evangelios interactúan con ese mundo, y cómo como todo el tema a ver, cómo todo, al ser esto deslegitimado, cómo se destruye. Ahí está, digamos, Jesús en Marcos 13:1, que es más o menos contemporáneo de los últimos escritos de Pablo, diciendo: ven todas estas construcciones y estas piedras maravillosas, no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Esa destrucción que después Pablo tomará en Gálatas implica que por lo menos Pablo en su mente no tiene una noción cosmológica en donde las autoridades del mundo son expresión de las autoridades celestiales, como si de alguna manera Agustín y posteriormente Lutero, ¿verdad? La ciudad de Dios es una obra que Pablo no hubiera firmado, el Pablo bíblico, ¿verdad? Entonces, estas relaciones en realidad son relaciones de poder, de cómo las pequeñas comunidades de fe, seguidoras de Jesús, se van enfrentando a un mundo que las persigue, las segrega, etcétera, etcétera, y que eventualmente van a darle una vuelta a la tortilla, quedando bajo el respaldo imperial y posteriormente homologándose a la estructura imperial. Entonces, ese es el tema medular. Eso se hace comparando las lecturas. Y obviamente no se espera que ustedes lleguen a esas conclusiones, porque como verán, hay un montón de factores que son necesarios, ¿verdad? Y aunque se mencionan tangencialmente, no están al 100% claros. Pero sí,
la necesidad de ver cómo, por ejemplo, Agustín se esfuerza en apoyar a la estructura dominante para que ésta actúe, por ejemplo, contra los donatistas. No solo eso, digamos, la visión agustiniana, la antropología agustiniana parte del hecho de que todos y todas estamos inseminados orgánicamente con el pecado, para ponerlo de alguna manera. Pelagio no lo veía así, ¿verdad? Hay un libre albedrío. La gente puede decidir. Entonces, la relación entre pensamiento y contexto es muy estrecha. Ahora, también la misma experiencia de Agustín, ¿verdad? Una persona que tiene un proceso de conversión profundo, crítico, ¿verdad? No es lo mismo que alguien que digamos, lleva ese proceso natural, sino que él ha visto y ha vivido en carne propia una cierta forma de mundo, y termina en el monacato, él, ¿verdad? Metido ahí con sus compañeros. Eh, entonces, todo eso es fundamental. Cómo ustedes pueden ir haciendo esos contrastes es muy importante. Y ahora, para el caso de la monografía de Lutero, yo quisiera señalar la importancia que tiene que ustedes lean con mucho cuidado los discursos, tanto de Martín Lutero como de Thomas Müntzer, a la nobleza alemana, y que ustedes puedan identificar los puntos de encuentro y los puntos de separación. Además de las lecturas que se les asignaron, hay estos dos textos ahí. Vamos a ver. Hay que leer grandes pensadores, ¿verdad? Hay que leer una breve historia de la Reforma, en realidad dos, la de Lindsay Thomas, o Thomas Lindsay, perdón, y la de Hermann Tückle, algo así. Y luego hay es como un cuadernito ilustrativo, ¿verdad? Sobre lo que llaman la peste negra, que en realidad es la peste bubónica. Estos elementos deben permitirnos entender el grado de crisis cosmológica que hay en el mundo en que nació Lutero. Entonces, tenemos esos elementos. Por favor, las personas que no salieron bien en la monografía, arréglenla. Hay tiempo para hacerla. No importa que me la entreguen después de la segunda. Ahora pongan atención en hacer bien la segunda, ¿verdad? Recuerden que estas monografías valen 30% cada una, así que no pueden prescindir de una, tienen que hacerla. Es importante que las hagan bien. En este caso no es mi intención poner piedras en el camino de nadie, es mi intención que ustedes puedan entender cómo se hace un trabajo realmente académico, y eso es una monografía. Entonces, este videíto es un poco para resumir lo que teníamos en la, ¿cómo se llama? Lo que se hizo en las monografías, y pensar en esta segunda etapa. La próxima semana estaré enviándoles más videos con reflexiones para que la monografía pueda funcionar, esta segunda monografía pueda funcionar mucho mejor y ser de mayor provecho. Yo agradezco porque por lo menos un par de personas mencionaron los videos. Es claro que los videos no son obligatorios, pero obviamente
es un aporte directo al proceso formativo de ustedes, no es una, ¿cómo se llama? No son clases a distancia. Yo me gustaría tener una reunión con ustedes como el viernes 29, si fuera posible, o el lunes 2 de octubre. Entonces, ahora les voy a mandar estas dos opciones para que ustedes me indiquen. Es muy importante su participación en estas sesiones. Por favor, participen. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches.